En este caso he centrado el análisis en el padre Juan de Mariana y concretamente un aspecto, digamos, poco tratado, un aspecto más bien periférico de su vida, un aspecto que podría considerarse incluso minúsculo, en comparación, digamos, con su magnífica, con su grandiosa obra. El tema en concreto fue el tema del proceso, del procedimiento que se siguió a raíz de su publicación del Tratado de Discurso sobre la moneda de Bellón, de Monetae Mutatione, en el año 1609. ¿no? Lo que analicé fue cómo se inició el procedimiento, por qué se inició el procedimiento y, en definitiva, la nulidad de ese procedimiento. Una cosa muy llamativa de este procesamiento del padre Juan de Mariana es que este tiene lugar a raíz de la publicación de la obra de Monetae Mutatione en el año 1609. Sin embargo, el núcleo esencial, digamos, de crítica a la política monetaria, la reforma monetaria seguida por los Habsburgo, básicamente por Felipe III, ¿no? De envilecimiento de la moneda, de pérdida de peso de la moneda, de pérdida de ley de la moneda, con los efectos que eso provocó inflacionarios y con los efectos que provocó de perjuicio y de perturbación en el comercio de la época y de deterioro de la imagen del rey, a pesar de haberse expresado en esos mismos términos en los que había hecho constar en De Monetae Mutatione, lo había hecho constar ya con anterioridad en De Rege Regis Institutione, concretamente en la primera edición del año 1599, así lo hizo constar, lo criticó también en la segunda edición, en 1605, pero a pesar de esas críticas al mismo nivel prácticamente que las que vertió a posteriori en De Monetae Mutatione, sin embargo no fue procesado. No fue procesado, el duque de Lerma miró hacia otro lado, el duque de Lerma era el valido de Felipe III en ese momento, no inició ningún tipo de actuación contra el padre Mariana, pese a que lo mismo que dijo en De Monetae lo había dicho en De Rege, y entonces hay que buscar una explicación del por qué hay esa reacción de procesamiento, esa reacción furibunda por parte del Estado en el intento, digamos, de deshacerse y de inocuizar al padre Mariana en el año 1609. Y en mi opinión, la diferencia está básicamente en que con la obra de Monetae Mutatione lo que hizo el padre Juan de Mariana fue, además de criticar las reformas monetarias, además de criticar la política nefasta monetaria, criticó de forma abierta y directa los abusos en los que se incurría por parte de los gobernantes. Criticó a ministros, criticó a procuradores en cortes, criticó los gastos de la Casa Real, criticaba los abusos de toda orden que, en su opinión, estaban provocando un caos y una erosión enorme en el pueblo, que era, en definitiva, quien acababa respondiendo de toda esta política económica nefasta. Ese plus de crítica, a diferencia de lo que había hecho en De Regis Institutione, es lo que provoca la cólera del duque de Lerma, la cólera real, en definitiva, la censura teológica también, y es lo que acaba provocando que dé con sus huesos en prisión. Y bueno, no fue una cuestión menor, porque realmente Juan de Mariana pasó 9 meses en prisión sin condena. 9 meses en prisión sin condena. En la Biblioteca Nacional afortunadamente, están las actas del procedimiento de Juan de Mariana, manuscritas por el escribano del Tribunal de la Inquisición que le juzgó. Es una obra de arte digna de ser estudiada y ser analizada, y por ese procedimiento, de principio a fin, aparece absolutamente todo lo que se fue elaborando en relación con el procedimiento judicial seguido en un tribunal de la Inquisición, cosa curiosa, porque realmente en esa época, hablamos de principios del siglo XVII, el tribunal de la Inquisición tenía competencia básicamente para lo que se consideraban delitos de fe, es decir, tenía competencia para los delitos de herejía, para los delitos de blasfemia, para los delitos de sodomía, brujería y poco más. Y realmente lo que había hecho Juan de Mariana, lo que se le imputaba a Juan de Mariana, era el haber empleado la crítica frente a los gobernantes, cosa que poco casaba con lo que estamos comentando. Sin embargo, lo cierto es que Juan de Mariana tenía un fuero peculiar, porque era un religioso y, según las normas de la época, tenía un fuero eclesiástico. Tenía un fuero que, de alguna manera, no permitía que la justicia real, que existía de forma paralela a la justicia inquisitorial, le pudiese, procesar sin más.
Entonces se crea un tribunal híbrido, un tribunal atípico, un tribunal ad hoc, en el que solamente se constituye con un magistrado, con un juez del caso, juez que es nombrado de entre los miembros de la Suprema de la Inquisición en esa época, que a su vez estaba íntimamente relacionado con el Inquisidor General, que era el máximo responsable del Tribunal en toda España en esa época, que era tío del Duque de Lerma. Es decir, que había una mezcolanza clara entre el poder político y el Tribunal de la Inquisición que iba a juzgar a Juan de Mariana. De hecho, lo que sucede es que el proceso comienza con una denuncia del que entonces era arzobispo de Burgos. Era el obispo de Osma y arzobispo de Burgos, que denuncia precisamente lo que consideraba él, estos excesos de Mariana en sus libros, y concretamente en el de Monetae Mutatione. De ahí se deriva un procedimiento en el que a los 17 días de esa denuncia el Tribunal de la Inquisición le interroga en su domicilio, en aquel entonces vivía en Toledo. Se nombra, a espaldas de Juan de Mariana, se nombra por el nuncio del Vaticano este juez especial que formaba parte de la Suprema de la Inquisición. Se le faculta a este juez especial para que pueda prender, dice así, el proceso, si lo considera oportuno a Juan de Mariana, y el mismo día en que se le autoriza al magistrado para proceder contra él, automáticamente ordena su detención, es trasladado desde su domicilio en Toledo al convento, a un convento aquí en Madrid, donde pasa a estar preso, cautivo, en definitiva encarcelado durante el procedimiento, antes incluso de tomarle declaración a nadie. Este precisamente es uno de los motivos que a posteriori el auditor en el Vaticano, el auditor del nuncio en el Vaticano, considera como motivo de nulidad de procedimiento, porque se había acordado el encarcelamiento de Juan de Mariana sin que previamente se hubiera tomado declaración a ningún testigo, sin prueba alguna en su contra. Pero el hecho es que efectivamente se ordena su encarcelamiento, tiene lugar este encarcelamiento de manera efectiva y se nombra un fiscal seglar, es decir, un fiscal de fuera de la Iglesia, cosa también anómala y atípica. No era lo ortodoxo en un tribunal de la Inquisición nombrar como fiscal a una persona seglar. Se nombra como fiscal y el fiscal formula 17 preguntas para que se le practiquen a Juan de Mariana. Tiene lugar ese interrogatorio en la celda del convento en el que estaba cautivo, Juan de Mariana, y Juan de Mariana lo que hace es defenderse diciendo básicamente que lo que había hecho en el de Monetae Mutatione no era ni más ni menos que plasmar por escrito opiniones de un teólogo, opiniones que ya habían manifestado doctores con anterioridad, cita expresamente a Covarrubias y otros, que venían defendiendo que esa política, digamos, de alteración de la moneda, esa política de devaluación monetaria, esa política de restricción del peso a la moneda e incluso esa política de imposición de tributos sin consentimiento del pueblo eran ilegítimas. Algo que no había dicho él por primera vez, sino que se venía diciendo por otros muchos doctores de la Iglesia, ¿no? Pese a esa línea de descargo de Juan de Mariana, lo que hace el fiscal es continuar con el procedimiento, le imputa 13 delitos que eran en definitiva o que consideraba el fiscal que era lo que venía a suponer su conducta consistente en la redacción de esos libelos infamantes y se procede a la práctica de las pruebas. El fiscal lleva un montón de testigos, todos los cuales, 10 testigos creo recordar, todos los cuales acaban diciendo que ninguno de ellos leyó, ni siquiera leyó de Monetae Mutatione y que lo único que saben es por oídas. El padre Mariana lleva 7 testigos, todos jesuitas, que le apoyan. Lo que hacen es decir básicamente que Juan de Mariana era un erudito, un estudioso, y que lo que había hecho había sido ni más ni menos que transcribir sobre el papel lo que era la línea general de pensamiento de los teólogos y de los doctores de la época a la hora de censurar los abusos del gobierno. Fruto de esa prueba, el procedimiento concluye y lo que hace el fiscal es no solamente elevar a definitiva sus conclusiones, pidiendo la condena por esos 13 delitos, sino que le imputa un nuevo delito y lo que hace es motivar ese nuevo delito
considerando que Juan de Mariana es incorregible a la vista de lo que durante el procedimiento ha sucedido. Es decir, Juan de Mariana se ha ratificado en todo lo que ha dicho en el libro, mantiene lo que ha dicho de principio a fin, se defiende diciendo que es legítimo y que lo que es ilegítimo son los abusos, y por eso el fiscal considera que, al considerar que son falsas las imputaciones, dada su incorregibilidad, es merecedor de un nuevo delito. Por tanto, el juicio es declarado visto para sentencia con una imputación de 14 delitos. Y en ese momento, aquí es la mayor de las curiosidades del procedimiento de Juan de Mariana, en ese momento quien tenía la última palabra era el Papa. Entonces, el mismo día que el juez declara visto para sentencia el juicio, lo que hace Felipe III, en aquel momento era el monarca, es remitir al embajador de España en el Vaticano 2 cartas. En la primera carta le dice que se dirija al Papa y que le pida, por favor, que le condene con la mayor de las severidades, sin apelación alguna, porque lo que había cometido Juan de Mariana era un delito de lesa majestad. Y además le pide autorización para que se proceda a la ejecución de la sentencia, que proceda por la justicia seglar. La Inquisición no tenía competencia para ejecutar las sentencias, sino solamente para considerar a una persona culpable o no de un delito, y a la justicia seglar, era la justicia real, a la que competía la ejecución material. Eso se lo pide Felipe III al Papa. Y al mismo tiempo le manda una segunda carta en la que lo que hace el rey Felipe III al embajador de España en el Vaticano es pedirle que con el mayor de los sigilos vaya investigando por los establecimientos de la ciudad, compre todos los libros que encuentre del padre Mariana y los queme sin explicar realmente el propósito o el fin de la cuestión. Bien, pues a partir de aquí se pierde la pista, porque lo que sí es cierto es que no ha aparecido la sentencia. No ha aparecido la sentencia. Y la conclusión a la que se ha llegado por los estudiosos es que, en este caso concreto, la sentencia, si existió, tuvo que ser necesariamente una sentencia absolutoria, porque Juan de Mariana se reintegró de inmediato a su actividad en Toledo. Bueno, de inmediato, estamos hablando ya del mes de mayo del año 1610, cuando él había sido detenido en el mes de septiembre del año 1609, es decir, 9 meses después de un procedimiento cargado de anomalías y de irregularidades, y que en definitiva a lo que respondía era una reacción por parte del poder del Estado, tratando de inoculizar a una persona que lo que estaba haciendo en definitiva era ni más ni menos que criticar los abusos que de todo orden existían en el desarrollo de la política gubernamental. Voy a dar mi parecer al respecto. Vamos a ver. Mariana defendía claramente que la forma óptima, decía él, de gobierno era la monarquía. Por tanto, era una persona que defendía la monarquía como forma idónea de gobierno. Cierto es que criticaba de forma exacerbada la tiranía. Hay quien dice, y yo creo que incorrectamente, que Juan de Mariana fue realmente el precursor o la persona que puso encima de la mesa la justificación del tiranicidio contra el tirano. No es así. No es así porque ya con anterioridad existen escritos en la Edad Media, Juan de Salisbury en el siglo XII e incluso en la antigua Grecia, Tomás de Aquino, como figuras, digamos, de renombre, que hablaban del tiranicidio también, con anterioridad a Juan de Mariana. Lo que sucede es que en este caso concreto, Juan de Mariana no defendía la monarquía absoluta sin más. Era un firme opositor al absolutismo. Pero defendía la monarquía como forma idónea de gobierno, como forma óptima de gobierno. Si bien es cierto que una monarquía limitada, lo que hacía Juan de Mariana era defender que por una parte existiese un consejo de notables que asesorase y que ayudase al rey en su labor, pero al mismo tiempo, en la medida en que defendía que la soberanía residía en el pueblo, cuestión que evidentemente era un precursor de lo que posteriormente fue evolucionando en la política, defendía que además tenía que estar el monarca limitado por las cortes en las cuales tenía que estar representada la soberanía popular, y que había determinado tipo de decisiones que el monarca no podía tomar por sí mismo, sino que tenían que estar consensuadas previamente con los representantes del pueblo, con las cortes. Por tanto, yo creo que no era un antisistema, sino que fue un precursor realmente de lo que posteriormente fue evolucionando. Fue un precursor del liberalismo moderno
fue un precursor y un antecedente claro, y sin lugar a dudas relevante, del Estado de Derecho y de lo que posteriormente ha ido evolucionando hasta ahora.